¿Alguna vez has escuchado hablar de los orichas menores en la religión yoruba? Estos espíritus no son considerados esenciales, sin embargo, se cree que tienen un papel importante en la vida de las personas y en la práctica de la religión. Aunque no son coronados en la ceremonia de Kari-Ocha, cada uno tiene sus propias características y atributos únicos. Entre ellos nos encontramos con Abita, el oricha que representa la existencia de lo malévolo y su vasto poder. Abata, el oricha de los pantanos. Aña, el irunmole de la música de percusión. Aboromu y Boroncia, los orichas guardianes de los secretos de Otuduba, entre otros. Hoy en día, el culto a algunos orichas menores como Ogboni y Ogboni ha ido disminuyendo, pero aún se mantienen en algunas casas de culto. Descubre más acerca de estos fascinantes espíritus y sus receptáculos en este podcast. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube Mundo Yoruba para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en la sección de comentarios. Los orichas menores son espiritualidades que no son ángel de la guarda y, por lo tanto, no pueden coronarse en la ceremonia de Kari-Ocha. Aunque no son considerados esenciales en la religión yoruba, se cree que juegan un papel importante en la vida de las personas y en la práctica de la religión. Entre los orichas menores se encuentran Oke, Oke, Ibellis, Abita, Abata, Aña, Boromu y Boroncia, Elesu, Akana, Yu Oyembo, Ori, Akbelode, Aja, Aje Chalunga, Aroni, Ayao, Obañeñe, Egbi, Esi, Fride, Ikoko, Irao, Olona, Olosa, Onirao, Osara, Ochupá y Polo. Aunque los orichas menores no son coronados en la ceremonia de Kari-Ocha, se cree que tienen la capacidad de apoyar y guiar a las personas en su camino espiritual. Cada oricha menor tiene sus propias características y atributos únicos. Conozcamos a los orichas menores. En primer lugar nos encontramos con el oricha Abita. Abita es un oricha. Es un fundamento compuesto por 3 alboranes, Ata, Araunla, Tentaorun y Suikoko. Representa la existencia de lo malévolo y su vasto poder. Representa asimismo los extensos conocimientos para salvar de la maldad con la maldad y para aniquilar con ella de una forma fulminante. Como es una especie de Osain con un gran poder en la parte negativa, es regularmente utilizado para hacer daño y muchos hacen una analogía de este con el diablo. Oricha Abata. Es el oricha de los pantanos. Está simbolizado en la naturaleza por el Majá. Oricha Aña. Es un irunmole de la música de percusión, habita en los tambores de fundamento o batá. Oricha Boromu y Boroncia.
Boromú y Boroncia son orichas guardianes de los secretos de Otuduba, viven y se reciben con él. Boromú representa los huesos de los muertos, habita el desierto y convive con Obatalá, algunos lo asocian también a las corrientes marinas. En el cementerio vivió con Yegua, que le enseñó los oráculos con los que sorprendió a todos. Su receptáculo es una sopera o tinaja de porcelana roja, que lleva en su interior 8 otás y una mano de caracoles. Sus eleques son todos rojos y cierran una cuenta negra y una blanca. Se le inmolan gallo blanco, paloma y guinea. Boroncia representa los tornados. Son también llamados Bromú y Broncia o Brosia. Oricha Ogbón y Ogboni. Hoy en día casi no se reciben, pues son pocos los que mantienen sus cultos. Ogbón es hermano de Ogboni y Obgan, y se lava solo. Como atributos, cuenta con un otá, 3 flechas y caracoles. Ogboni también cuenta con un otá, y 3 flechas. También se le inmolan palomas blancas. Receptáculos, hay casas que suelen tenerlos en tinajitas blancas y otras en soperitas también blancas y tapados con algodón. Oricha Eleso. Irunmole de la arena. Oricha Agana. Irunmole de la lluvia. Oricha Ymu o Yembo. Es la primera Yemayá, es la calma del mar. Muchos dicen que este camino de Yemayá es Oduduba hembra. Es con Yemú, en el Odu Osameli donde la verdadera corona de Yemayá nace, y no en Adi como muchos piensan. De Yemú nacieron todos los orichas. Oricha Agbelodé. Es el Irunmole del espacio infinito. Oricha Ajá. Es el oricha de los torbellinos, cuyo culto se fue perdiendo desde el siglo XIX. Fue esposa de Olokun y para algunos la madre de Yemayá. Se dice que Ajá llevaba a los niños entre los 3 y los 9 años y los instruía en los secretos curativos de las plantas. De carácter prepotente y discutidor. No se asienta como oricha tutelar. Oricha Ajé Chalunga. Es un oricha relacionado a la salud, la prosperidad y la abundancia. Su emblema es una concha perlífera. Las personas que necesitan activamente del dinero lo tienen como su patrón y lo adoran colocando en un recipiente conchas y dinero para agasajarlo. Se lo considera caprichoso, voluble e inconstante.
Él escoge al azar a quien bendecir y entregarle grandes sumas de dinero. Su eleque se confecciona intercalando conchas y moneda. Oricha Aroni. Es otro de los orichas relacionados a los secretos de las plantas y cuyo culto se fue perdiendo. Se lo representaba con cabeza y cola de perro y con una sola pierna. Oricha de culto Arará forma el grupo de los tres animales místicos junto con Kiame y Kolofo. Aroni era el guardiero de los secretos de Osain y él tuvo un enfrentamiento con Ogbe Tumaco y de dicho enfrentamiento pactó con este, darle las hierbas que nunca pueden faltar en un Osain, Peregún, Prodigiosa, Bleo Blanco y Atiponla, y Ogbe Tumaco como agradecimiento decide que todos los somieros de los Abo deben cerrarse con una brasa encendida. A Aroni se le inmolan 2 pollones en el monte Paraechú. Oricha Ayao. Es una oricha hembra, hermana de Oya no se asienta, aunque la entregan las hijas de Oya vive en un lebrillo pintado de rojo vino y colgado del techo con cadenas, come al lado de Oya pero no en el piso. Habita en las raíces de la ceiba junto a Iroko. Se le sirve en una mesa con mantel y flores y se saluda al pie de la ceiba. Se le inmolan los mismos animales que a Oya. Es una oricha casta y muy parecida en sus características a Changó. Oricha Obañeñe. Llamado también Dada Ibañí o Dada Baldone es el orichá de los recién nacidos, también se la considera de los vegetales, cuando a Obatalá le encomendaron poblar el mundo le entregó la creación de los reinos, vegetal, mineral y animal. Fue quien crió a Changó cuando Obatalá lo expulsó. Dada y Obañeñe o Ibañí son hermanos y en algunas casas y especialmente los babalaos, lo entregan juntos. No se asienta, ni se sube. Normalmente se la representa por una calabaza forrada de caracoles y sobre ella una bola de índigo. En algunas casas de religión, su receptáculo es una jícara del tamaño de la cabeza del que la recibe, forrada de caracoles, oro, plata y 9 plumas del oro y se coloca sobre Changó. Cuando la entregan los babalaos, es una media guida cubierta de tela que se le bordan caracoles en forma de espiral y por la que penden 16 tiras rojas a la que se le colocan caracoles desde 1 hasta 16, que representan los 16 mellís de Ifá y se coloca sobre el pilón que guarda el secreto de Obañeñe o Ibañí. Representa el tesoro y es corona. Habla por el Dilokune no Gunda Osa, 3-9, y Ellila Chebora, 12. Sus eleques son de 2 cuentas rojas y 2 blancas. Para aquellos que consideran a Obañeñe o Ibañí un oricha diferente de Dada, lo representan cargando un piloncito con sus secretos. Sus eleques son de cuentas blancas rayadas de rojo. Se le inmolan palomas y gallinas de Guinea, para otros los mismos animales que Changó. En el caso de Obañeñe o Ibañí se le inmolan gallo, gallina de Guinea y palomas. Oricha Ekbe. Este oricha rige sobre las aguas estancadas, los acueductos y el agua de las tinajas.
Oricha Esi. Es el oricha para la protección. Oricha Fride. Es el irunmole de la música de cuerdas y coco, es el oricha de todas las plantas acuáticas. Oricha Olona. Es la oricha de los lagos. Oricha Olosa. Es la oricha de las lagunas. Oricha Onirao. Es el irunmole de los cometas. Oricha Osará. Es el oricha de las caídas y cascadas. Oricha Ochupá representa a la luna. Oricha Poló. Es el irunmole de la música de vientos. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales.